Hola a todos y sean bienvenidos a un episodio más del podcast de The Lawyerist. En este episodio se tratará de forma general sobre la teoría de los derechos humanos, sus fundamentos o bases filosóficas, el desarrollo de los distintos tipos o las generaciones de derechos y su formación mediante la historia constitucional. Los derechos humanos son una categoría de derechos que protegen al individuo o colectivo de cualquier tipo de abuso estatal. Su razón de existencia alude a que el ser humano, por el mero hecho de existir, contiene derechos inalienables o naturales que no deben de ser violentados bajo ninguna autoridad. Esto en su origen, pero como se verá a continuación, esta visión ha sido desarrollada por otra perspectiva. Cuando se trate de la evolución de los derechos humanos, se entenderá qué visión adoptó la teoría de los derechos humanos a tiempo presente. La visión de los derechos humanos varía según la influencia filosófica de los autores. En este sentido, se la puede considerar de influencia ius naturalista o de origen religioso. Esto porque el derecho natural también posee atributos religiosos, mientras que otros autores la consideran parte de la evolución histórica de la conquista de derechos por parte de activistas contra las opresiones, y por tanto enmarcado en una visión un tanto más revolucionaria de estos derechos. Entonces, ¿por qué se considera de carácter ius naturalista? El derecho natural posee dificultades en definirse, pero se entiende su espíritu jurídico, el cual tiene como axioma principal que el derecho no puede ser injusto y por tanto no puede violar derechos fundamentales, en contraposición con el positivismo jurídico que se le atribuye una crítica en la construcción de constituciones atentatorias al derecho, como lo pudo ser la Constitución soviética o la de Hitler. Sobre esto, cabe recalcar que el derecho natural no es el único que critica esta visión, ya que puede ser considerado como místico o metalegal, y por tanto existen tendencias como el postpositivismo o el realismo jurídico que combina ciertos elementos del derecho natural con el positivo. De hecho, autores actuales como Juan García Amado critica esta mala fama que injustamente se le imputa al derecho positivo, aunque eso es tema de otro episodio. Volviendo a lo anterior, el derecho natural ha sido defendido por autores como Marco Tulio Cicerón, donde en su libro De Legibus dice que va a descubrir la ley extrayéndola de la naturaleza, o autores cristianos como Santo Tomás de Aquino se basan en descubrir la ley por el uso de la razón. En resumen, esta concepción tiene un espíritu antidictatorial o antitiránico, ya que limita el poder siempre y cuando éste atente contra los derechos naturales del ser humano. Desde el punto de vista no cristiano, el ius naturalismo alude a que los derechos de las personas no pueden ser violentados bajo ninguna autoridad o ley existente. Esto se puede entender en una máxima que dice: no es la autoridad la que crea la ley, sino la ley la que hace el rey. Por otra parte, en el sentido cristiano, ya sea protestante o católico, ningún hombre puede contradecir las leyes divinas. Aquí hay que matizar una distinción entre los protestantes y católicos, que a palabras de Rothbard en su libro Historia del Pensamiento Económico, cuando habla de la reforma protestante y las distinciones entre escolásticos y calvinistas, menciona que para el católico, como Santo Tomás de Aquino, la ley o el derecho se descubre mediante la razón, es decir, mediante la herramienta mental del hombre en abstraer leyes, mientras que los protestantes aluden a la fe o a lo que se le realiza la crítica de que en cierta medida los calvinistas distorsionan esta visión creando dictadores, ya que para ellos los emisarios de Dios tienen razón absoluta y por tanto hay que seguirlos a ojos ciegos por lo que dice la fe. Todo lo anterior mencionando al margen de los derechos humanos tiene una conclusión muy importante. El hombre posee derechos inviolables que devienen de la naturaleza por el simple hecho de existir. Estos derechos son los fundamentales. Ahora, por el lado contrario se tiene lo que podría ser una tradición positivista de estos derechos. Con esta visión se refiere a que estos derechos naturales deben de ser declarados como tales mediante un instrumento universal que los consagre. Esta visión de un carácter mayoritariamente marcado por los jacobinos o la visión constructivista nos dice que los derechos del hombre son parte de una construcción social, una suerte de ingeniería social que va progresando según cada generación de derechos. Aquí cabe hacer una aclaración para que se entienda mejor estas diferentes visiones. Se entiende como dos formas de acción o dos formas de libertad, como dijo Norberto Bobbio, a dos formas de ver el derecho. Una es la concepción negativa, que básicamente se refiere a que los estados no cometerán abusos. Bajo esta perspectiva, su campo de acción es restringido,
mientras que por otra parte tenemos a la visión positiva, donde se refiere a que los estados deben de hacer cosas para garantizar los derechos. Para comprender mejor esto, pondré un ejemplo sencillo. En el artículo 6, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se dice que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Esto es un ejemplo de libertad negativa, en la que el Estado no puede limitar la libertad de los individuos. Del otro lado, para la visión positiva, alude más bien a esta perspectiva constructivista y progresiva de los derechos, tales como el artículo 23, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo. En este escenario no es una concepción negativa, o sea, de no interferencia, sino por el contrario, de generar o producir a disposición de la persona un trabajo de su preferencia. Más adelante se explicará la evolución de los derechos humanos y asimismo se marcará de forma más notoria estas perspectivas, donde también distintos doctrinarios critican estas visiones. Ahora, dicho lo anterior, se entiende una conexión entre el iusnaturalismo y la concepción negativa del derecho como no interferencia dentro del marco de la libertad individual, tales como no violentar la vida, la libertad ni la propiedad. Esto como defendió John Locke, quien fue un protestante. En contraposición tenemos una visión positiva de acción y de progresivo avance, como fuera por parte de Hobbes o Jean-Jacques Rousseau, a quienes se aluden ser precursores del Estado moderno. Todo esto se empieza a demarcar en cuanto vemos el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Los derechos humanos como teoría surgen a la par del constitucionalismo, siendo la primera aparición de estos derechos fundamentales en la Carta Magna de Inglaterra de 1215, donde, como se mencionó antes, se visibiliza este aspecto negativo del derecho. Esta Carta Magna es un reconocimiento de los principales derechos de los ciudadanos, limitando los poderes del gobernante, alegando en su contenido principal que ningún hombre puede ser violado su derecho de libertad, no se puede detener o privar de los derechos sin una sentencia judicial previa. Esta Carta Magna es importante desde un punto de vista político, ya que se dice que es un contrato entre el rey y los ciudadanos. De aquí surge el contenido ulterior del concepto del contrato a las constituciones, como el contrato social, pero en este escenario emanado por el rey. Luego este concepto es reemplazado por la soberanía del pueblo, el concepto moderno que se entiende a la constitución, como aquel contrato social que los ciudadanos realicen. Esto sirvió de inspiración además para el Petition of Rights en 1628, donde se puso por primera vez el concepto de habeas corpus, siendo este de origen inglés, así como la Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración de la Independencia. Es importante aquí relacionar la importancia de autores como John Locke, de quien Thomas Jefferson se inspiró en la Declaración de la Independencia. Locke fue uno de los precursores de las teorías de los derechos humanos, quien dijo lo siguiente: la libertad natural del hombre debe hallarse inmune de todo poder superior en la tierra, y no supeditada a la voluntad o autoridad legislativa del hombre, sino solo tener la ley de naturaleza por su norma. La libertad del hombre en sociedad consiste en no hallarse bajo más poder legislativo que el establecido en la nación por consentimiento, ni bajo el dominio de ninguna voluntad o restricción de ninguna ley, salvo las promulgadas por aquel según la confianza en él depositada. Con esto es notorio lo mencionado antes sobre la inspiración del iusnaturalismo, lo que dio paso a lo que se conoce como la primera generación de derechos, aquellos de carácter negativo o de no interferencia. Dentro de estos se tienen como los llamados civiles y políticos, que básicamente son el derecho a la vida, el honor, libertad de conciencia, pensamiento y expresión, las garantías procesales, presunción de inocencia, derecho a la defensa, etc. Posteriormente, y como lo explica un paper de Ricardo Manuel Rojas denominado La pretendida incompatibilidad de derechos humanos con el derecho de la propiedad, se explica que la combinación de estas visiones constructivistas y voluntaristas del orden social se llevó a afirmar que el Estado tenía que tener un rol activo, un rol positivo como se mencionó antes. De esto se desprende un término para consagrar este nuevo tipo de constitucionalismo, el denominado constitucionalismo social. Según Ricardo Manuel Rojas, esto se desprende a partir de las constituciones de México de 1917 y la alemana de 1919. Esto también se puede encontrar en la Declaración de los Derechos del Trabajador Explotado de Rusia en el año 1918. Este nuevo paradigma envuelve lo denominado como los derechos económicos, sociales y culturales, tales como en los artículos 22, 23 numeral 1, 27 numeral 1 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así como posteriormente surgió a finales del siglo XX los derechos sobre el medio ambiente, etc. Este tipo de derechos que aluden a que el ser humano debe mantener el medio por el cual se alimenta, o sea, la naturaleza.
En un paper llamado Teoría General de los Derechos Humanos por Mónica González Contró y Pedro Salazar Ugalde, se dice de la existencia de ciertos autores que se oponen a este paradigma de los derechos humanos a partir de la segunda generación, ya que estos poseen una atribución que el Estado realmente no puede ejecutar o producir. Dentro de estos autores tenemos autores como Friedrich Hayek, Juan García Amado, que si bien no es crítico hacia los derechos humanos específicamente, lo es de la postura de otorgar derechos demagógicamente y puede tener cierto tinte de correlación. También a Ricardo Manuel Rojas o Ayn Rand, quien fuertemente criticó estos derechos y que en la virtud del egoísmo dijo que no existe dicotomía tal como derechos humanos contra derechos de propiedad. No hay derechos humanos que puedan existir sin derecho a la propiedad, dado que los bienes materiales son producidos por la mente y esfuerzo de personas individuales y se requieren para sustentar sus vidas. Si el productor no es dueño del resultado de sus esfuerzos, tampoco será dueño de su vida. Negar los derechos a la propiedad significa convertir a los hombres en propiedad del Estado. Quien quiera reclama el derecho de redistribuir la riqueza que otros producen. Está reclamando el derecho de tratar a los seres humanos como bienes de uso. Asimismo, para Friedrich von Hayek, los derechos humanos han degenerado a una suerte de utopía en la que el Estado, los estados, pregonan producir ciertos derechos mediante legislación, pero que en un mundo real no tiene tangibilidad, tales como una vivienda digna, a un empleo, etc., ya que a criterio de Hayek el progreso no se puede dirigir ni dosificar. Su crítica se encuentra en Derecho, Legislación y Libertad en el capítulo denominado Justicia y Derechos Individuales, donde dice que establecer derechos legalmente sancionables ligados a los beneficios es muy distinto de producirlos. Si se desea que todos estén mejor, nos acercaremos a este objetivo no decretándolo por ley o dando a todos un título jurídico sobre lo que se piensa que les corresponde, sino incentivando a todos a que hagan cuanto esté en su mano y que redundará en beneficio de los demás. Hablar de derechos cuando solo están en juego aspiraciones que solo un sistema consciente puede satisfacer, no solo distrae la atención de los determinantes efectivos de esa riqueza que se quiere para todos, sino que también envilece el término derecho, cuyo verdadero significado es muy importante preservar si se quiere mantener una sociedad libre. A esto también se le aumenta críticas que, según a criterio de Andrew Clapham, dice que el concepto de cultura de derechos humanos también significa diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos significa garantizar que todos sean tratados con respeto por su dignidad inherente y valor humano. Para otros significa que los jueces, la policía y los funcionarios de inmigración están obligados a proteger los intereses de terroristas, delincuentes, inmigrantes a expensas de la seguridad de la población. A modo de conclusión, es importante entender el origen de la teoría de los derechos humanos, su influencia filosófica, así como su evolución en los múltiples eventos históricos en cuanto a reconocimiento de derechos, y así como lecciones en gobiernos totalitarios. La importancia de estos derechos radica en su espíritu liberal, por cuanto es aquel por el que se imponen límites contra los gobiernos, y que en cierto modo puede haber sido influenciado por filosofías constructivistas. Lo importante es entender qué son para poder tomar postura sobre este tema. Me despido y hasta el próximo podcast. Si les gustó, no olviden de compartirlo.